A espaldas del sol. Capítulo 5. Lo que Dios unirá, que no lo separe el hombre. Miserable. Se detuvo apenas unos segundos frente al espejo de cuerpo entero del dormitorio, lo justo para asegurarse de que el corbatín negro estaba bien anudado. Después terminó de vestirse, sin volverse a comprobar su aspecto ni una sola vez, simplemente porque detestaba al hombre que el cristal le mostraba. Miserable, volvió a gritarle esa voz interior que, desde hacía meses, se había obligado a dejar de escuchar. Nada más sería por un tiempo. Luego, la vida seguiría su curso, como si nada hubiera ocurrido. Al menos, eso esperaba, se dijo mientras se colocaba los gemelos de oro en los puños de la camisa. Si había algo que aborrecía, era lo que estaba a punto de hacer. Pero que Dios lo perdonara, no había encontrado otra salida. Pese a la rabia y la impotencia que le oprimían el pecho como dos manos de hierro, percibía agazapada en algún rincón de su ser esa otra emoción que lo convertía en alguien todavía más ruin y despreciable. Era ridículo, maldita sea, pero no podía evitar que le embargara la misma emoción que sintió las horas previas a su boda con Susana, solo que ahora era más intensa, más apremiante, y eso carecía de toda lógica. Si lo que pretendía con ese maquiavélico plan era recuperar a la mujer de su vida, ¿por qué demonios le invadía aquella descabellada euforia al pensar que esa muchacha iba a ser suya? Iba a ser su esposa, aunque fuese por poco tiempo. La respuesta era muy sencilla. Después de todo, Susana siempre había tenido razón cuando le acusó de ser un hombre ruin y mezquino. Apretó los puños y la mandíbula al pensar en todos aquellos a quienes arrastraría consigo, además de a Candy, por culpa de ese desgraciado de Michael Compton, el que había intentado robarle a su esposa, y por aquella maldita inversión que había dejado a los astilleros pendiendo de un hilo. Estaba Albert, al que consideraba no solo uno de los hombres más excepcionales que había conocido, sino también un verdadero amigo. Su esposa Patricia, que siendo algo timorata, siempre le había tratado con amabilidad. Y la señora Elroy, que se había mostrado tan dichosa y agradecida cuando le pidió que fuese su madrina. Ya no había vuelta atrás. Nunca había sido un hombre religioso, pero en aquel instante sintió la necesidad imperiosa de rogarle a Dios que le concediese la oportunidad de reparar todo el daño que iba a causar. Y si fuera posible, que le permitiera, cuando todo acabara, ofrecer una explicación, pese a que estaba convencido de que nadie querría escucharla y mucho menos comprendería. La intensa luz de aquella mañana de verano se filtraba a través de los cristales ahumados del lujoso apartamento que años atrás había comprado en una de las calles más exclusivas de Chicago. Por un momento, sus ojos siguieron el recorrido de un rayo de sol que acariciaba el borde de la enorme cama. ¿Cuántas mujeres habrían pasado por ella? Había perdido la cuenta, pero no olvidaba que ninguna era la única que realmente deseaba tener allí. Sacudió la cabeza al imaginar sin pretenderlo a esa muchacha entre sus sábanas. No, por el amor de Dios, no podía permitirse tales pensamientos, ni siquiera como una remota posibilidad.
Eso siempre lo había tenido claro. El daño que le causara a Candy debía ser el mínimo posible. No podía permitir que acabara enamorándose de un canalla como él. Por eso mismo no la había besado ni una sola vez. Y cuando el sacerdote los declarase marido y mujer, lo haría solo por protocolo, nada más. Sería el primer, último y único beso. No la tocaría, pese a que su cuerpo traicionero volvía a vibrar como el de un esposo impaciente por el momento de encontrarse con su amada en el lecho nupcial. Una sensación que lo llenaba de vergüenza y desprecio hacia sí mismo. El reloj del vestíbulo marcaba las 10:30 cuando se dirigió al ascensor. La señora Elroy lo esperaba en su segunda residencia, dado que el novio no podía ver a la novia antes de la boda y la madrina residía con la novia. Por eso, un par de días antes, Emilia se había trasladado a otra de sus propiedades a las afueras de la ciudad. Y, aunque el trayecto hasta allí era corto, no quería arriesgarse a llegar tarde. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro al pensar en lo peculiar de la situación. En una boda tradicional, el novio y la madrina deberían partir juntos desde la misma ubicación, pero nada en este enlace seguía las convenciones sociales habituales. Solo él conocía la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de suceder. El chofer lo aguardaba junto al Rolls Royce negro. Durante el trayecto, observó las calles de Chicago a través de la ventanilla, intentando distraerse de sus pensamientos. La señora Elroy lo recibió con un abrazo maternal, ataviada con un elegante vestido color lavanda y un sombrero a juego. Sus ojos brillaban de emoción, algo que solo incrementó el peso de la culpa sobre sus hombros. «Mi querido muchacho», exclamó ella, con genuino afecto. «¿Pero qué apuesto estás? Candy es una joven muy afortunada». Cada palabra de la distinguida y anciana dama era como una puñalada en su conciencia. Se limitó a sonreír y le ofreció el brazo para escoltarla hasta el automóvil. La iglesia de San Patricio se alzó ante ellos. Los invitados, aunque pocos debido a la precipitada organización del enlace, ya ocupaban los bancos de madera. El murmullo de las conversaciones resonaba bajo las bóvedas góticas, mientras él permanecía de pie frente al altar, con la señora Elroy a su lado. Los minutos transcurrían con exasperante lentitud. El organista interpretaba suaves melodías para amenizar la espera, pero incluso la música sagrada parecía burlarse de sus oscuras intenciones. 11:15, 11:30. Los murmullos de los invitados se tornaron más audibles, más inquietos. A pesar de la creciente tensión, él mantenía una fachada de serenidad. Conocía a Candy. Sabía que vendría. La joven podría ser impulsiva y rebelde, pero también era leal a su palabra. Además, Albert la acompañaba como padrino, y él nunca permitiría que algo saliese mal. Sus ojos azules vagaron hasta los vitrales que filtraban la luz veraniega, creando un caleidoscopio de colores sobre el suelo de mármol. ¿Cuántas parejas habrían intercambiado sus votos bajo esas mismas luces? ¿Cuántas de ellas habrían estado verdaderamente enamoradas? Por un momento, la imagen de Susana, vestida de novia, atravesó su mente. Aquel día también había esperado con impaciencia, pero por razones completamente diferentes.
la señora Elroy se acercó discretamente a su lado. «No te preocupes, querido. Todas las novias se hacen esperar un poco. Es tradición». Terry asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Si esa mujer supiera que cada minuto de retraso era un recordatorio más de lo que estaba a punto de hacer, de las vidas que estaba a punto de alterar irremediablemente. Las 12 menos cuarto. Los murmullos se habían convertido en un zumbido constante de preocupación. Algunos invitados comenzaban a intercambiar miradas de preocupación y varios se removían incómodos en sus asientos. Pero él permanecía impasible como una estatua tallada en piedra. Su postura era erguida, su expresión serena. Años de negociaciones en los astilleros le habían enseñado a mantener la compostura en las situaciones más tensas, y esta no sería la excepción. Sin embargo, bajo esa máscara de tranquilidad, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Patricia apenas había podido pegar el ojo en toda la noche. La emoción por la boda de su querida amiga la había mantenido despierta hasta altas horas de la madrugada, y cuando por fin logró conciliar el sueño, las primeras luces del alba ya se colaban por las cortinas. Se levantó procurando no hacer ruido para no despertar a su marido y se dirigió al vestidor. Aún era bastante temprano para comenzar a arreglarse, pero era consciente de la ardua misión que tenía por delante: despertar a Candy. Si por ella fuese, esa dormilona sería capaz de llegar tarde hasta su propia boda. Patricia recordaba con cariño las mañanas en que tenía que sacudirla varias veces antes de que abriera los ojos, siempre con esa sonrisa traviesa en los labios y pidiendo 5 minutos más. Una vez ataviada con un vestido color ciruela, tan elegante como discreto, recorrió con pasos sigilosos el pasillo hasta la habitación de la novia. Golpeó suavemente la puerta una vez, luego otra. El silencio que siguió no la sorprendió. Candy tenía el sueño tan pesado como un oso en plena hibernación. «¿Candy?», susurró junto a la puerta para no molestar al resto de la casa. «¿Estás despierta?». «Pero qué pregunta tan absurda», se dijo antes de decidirse a entrar. Se detuvo en seco bajo el umbral, parpadeando boquiabierta ante el sorprendente panorama que encontró. La alcoba resplandecía bajo la luz matinal que se colaba por las ventanas, y la cama estaba perfectamente hecha. Patricia sonrió, incrédula. Era la primera vez en su vida que veía a Candy despertar temprano por iniciativa propia. Después de todo, los milagros existen, pensó. Quizá los nervios de la boda habían conseguido lo que años de regaños no habían logrado. Supuso entonces que Candy estaría en el baño arreglándose, aunque le resultó extraño que no hubiese esperado a Annie para ayudarle con los preparativos. Se encogió de hombros y avanzó hacia el aseo, esperando encontrarla envuelta en una nube de vapor y perfume. Pero la puerta estaba entreabierta y el interior oscuro. Patty arrugó la frente y salió de la alcoba. Un presentimiento incómodo la tensó el estómago mientras descendía las escaleras, pero decidió ignorarlo. Si conocía bien a Candy, y vaya que la conocía, seguramente estaría abajo, devorando el desayuno. No obstante, la cocina estaba vacía y la mesa del comedor intacta. Ahora sí, la preocupación comenzaba a trepar por su garganta, mientras recorría una a una las estancias de la planta baja. Cuando la búsqueda resultó infructuosa, subió casi corriendo hacia el dormitorio principal y se precipitó dentro sin llamar,
algo bastante impropio de ella. Su marido, que estaba frente al espejo luchando con el nudo de la corbata, dio un respingo y se enredó aún más con la prenda. «Por todos los santos, Patty, casi me ahogo con mi propia corbata». ¿Qué dirían los periódicos? ¿Te imaginas? Prestigioso empresario muere estrangulado por su corbata el día de la boda de su protegida. Bromeó, pero la sonrisa se le congeló en los labios al distinguir el rostro desencajado de su esposa en el espejo. «No encuentro a Candy», soltó Patricia con voz temblorosa. «Su cama está hecha. He buscado por toda la mansión y no está en ninguna parte». El hombre se volvió para mirarla, olvidando por completo la corbata a medio anudar. Su primer impulso fue calmar a su esposa. Conocía bien a Candy y sus costumbres, pero también a su mujer, y sabía que no se alteraría así, sin motivo. Patricia podía ser tímida y algo asustadiza a veces, pero no era de las que se alarmaban sin razón. «Quizá esté en el jardín. Ya sabes que le gusta deambular entre los sauces cuando está nerviosa». Patty negó con la cabeza. La tranquilidad de su marido solo conseguía ponerla más nerviosa. «Ya he mirado allí, Albert. He buscado por todas partes. En la cocina, en la biblioteca, en el salón, incluso en el invernadero. No está». Albert terminó de anudarse la corbata mientras escuchaba a su esposa. Su mente comenzó a trabajar a gran velocidad, buscando una explicación lógica. «¿Se te ha ocurrido mirar en el árbol grande del jardín?», preguntó mientras se ponía el chaleco. «Sorprendentemente, aún sigue trepando a él cuando necesita pensar». «Albert, te digo que he mirado en todas partes». La voz de Patricia sonaba cada vez más angustiada. «Incluso le he preguntado a Dorothy al servicio, pero nadie la ha visto». Se hizo un silencio pesado mientras Albert digería la información. Bien era cierto que Candy solía meterse en líos desde que era apenas una mocosa, pero nunca había hecho nada similar, desaparecer así, sin decir nada a nadie, y menos el día de su boda. «Es posible que haya ido a ver a Annie», sugirió mientras se ponía la chaqueta. «Ya sabes que son inseparables. A lo mejor necesitaba hablar con ella». Patricia lanzó un largo suspiro a la vez que se retorcía las manos. «¿Y no deberíamos ir a comprobarlo?» «Sí, será lo mejor. Además, si no está allí, quizá Annie nos ayude a buscarla o se le ocurra dónde pueda estar. Déjame terminar de vestirme y vamos a su casa». Albert trataba de mantener una apariencia serena, pero mientras terminaba de vestirse, su mente ya empezaba a considerar otras posibilidades menos tranquilizadoras. La casa de Annie no estaba lejos, pero el trayecto se les hizo eterno. Patricia no dejaba de mirar por la ventanilla del coche, como si esperara ver a Candy caminando por la calle. Albert conducía en silencio, pensando en su pupila. No quería alarmar a su esposa, pero empezaba a preguntarse si Candy habría tenido dudas sobre la boda. Annie los recibió todavía en bata y con el pelo recogido en una trenza. Su mueca de grata sorpresa al encontrar al tío de su prometido y a su amiga en su casa pronto se transformó en un gesto de preocupación, incluso mucho antes de que le contaran lo que ocurría. Si estaban allí a esas horas, solo podía significar que algo no iba bien. «Pero, ¿cómo que no está?», preguntó mirando alternativamente a Albert y Patricia. «Se supone que yo voy a ir a ayudarla a vestirse». «Entonces Candy no ha venido a verte», insistió Patricia. «¿No te ha dicho nada?». Annie negó con la cabeza. No la veo desde ayer por la mañana, cuando fui a la mansión para los últimos arreglos del vestido».
Deberíamos ir a ver a Archie, propuso Albert. Quizá él sepa algo. Annie se apresuró a subir para vestirse, mientras Albert y Patricia la esperaban en el salón. Ninguno de los dos hablaba, pero sus mentes no dejaban de dar vueltas, preguntándose dónde podría estar Candy. Afortunadamente, llegaron al apartamento de Archie justo cuando él salía por la puerta para dirigirse a la mansión Arley, tal como habían planeado, para ir juntos a la iglesia desde allí. Las últimas esperanzas cayeron en saco roto cuando Archie les aseguró que tampoco sabía nada de Candy, ni tenía la más remota idea de dónde podría estar. Annie se llevó una mano al pecho y lanzó una mirada inquieta a los demás. La incertidumbre que había estado creciendo desde que Patricia descubrió la habitación vacía de Candy, ahora se había convertido en una preocupación muy real. ¿Qué hacemos?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Qué vamos a hacer?, repitió Archie enérgicamente, tratando de disimular su propia inquietud. Separarnos para buscarla, no hay otra opción. Albert levantó una mano para detener cualquier intento precipitado de actuar sin pensar. Había algo en toda aquella situación que no encajaba del todo. Candy podía ser impulsiva, sí, pero desaparecer así, sin una nota, sin avisar a nadie, el mismo día de su boda. Algo andaba mal. No podemos dispersarnos sin un plan, dijo. Si Candy vuelve a la mansión y ninguno de nosotros está allí, solo servirá para sembrar más caos. Archie, ocúpate de llevar a tu novia y a mi esposa de regreso a mi casa. ¿Y tú qué harás?, le apremió Patricia, con los ojos muy abiertos. Voy a la iglesia, contestó él, decidido. Terry tiene que saberlo. Las palabras dejaron un vacío en el aire, como si hasta ese momento nadie hubiese querido aceptar lo inevitable. Eso quiere decir que la boda no va a celebrarse, vaticinó Annie en un murmullo. Albert tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, su tono no dejó lugar a dudas. Annie, significa que la boda, por ahora, no puede celebrarse, aclaró. Archibald asintió con gravedad y guió a las dos mujeres hasta su auto, mientras Albert subía al suyo. Condujo hasta la iglesia con una sensación de urgencia controlada. No era el momento para especular, ni dejarse llevar por el pánico. Avanzó por el pasillo central, ignorando las murmuraciones de los invitados hasta el altar, donde Terry permanecía en pie, imperturbable. Le habló sin rodeos, lo bastante bajo como para que solo él lo escuchara. No va a venir. Terry no reaccionó de inmediato. No hizo un solo gesto de sorpresa ni de rabia. Se limitó a sostenerle la mirada con las manos cruzadas a la espalda y el mentón en alto. Explícate, dijo al cabo de unos segundos. Albert lanzó un suspiro y le resumió la situación sin adornos ni suposiciones innecesarias. Cuando terminó, esperó algún signo, alguna señal de que la noticia le había impactado como cabría de esperar. Pero Terry seguía igual, inmutable. ¿Nadie la vio salir?, preguntó como si hablara del clima. Nadie. Bien, dijo con calma. Si ha desaparecido por su cuenta, habrá tenido sus razones. Albert se sorprendió, pero no lo demostró. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Terry lo miró con una media sonrisa, pero no era un gesto de diversión. ¿Qué esperabas? ¿Que me arranque la corbata y haga un escándalo? No, pero al menos una muestra de que esto te afecta. Oh, me afecta, respondió él, girando levemente el rostro hacia la ventana. Pero perder la cabeza no va a traerla de vuelta. ¿Y qué piensas hacer? Terry se volvió hacia él y al fin sonrió. Una sonrisa
cínica, de esas que no mostraban alegría, sino determinación. Casarme con ella. Albert no supo muy bien si esas palabras lo tranquilizaban o le preocupaban aún más.